representado en las contiendas electorales, sino por ese discurso que ha llevado y que muchas veces ese discurso uno se pregunta y dice, oye, ¿quién el que está hablando es verdaderamente opositor a las políticas del gobierno, a la situación económica que estamos viviendo, a la manera de conducirse en estos momentos en el país, a una respuesta a esa gente que está exigiendo el respeto a la Constitución y a las leyes, o es pues un dirigente del PSUV más? Mira, ese es un tema muy importante del Valle, porque ciertamente los que hacemos política en Venezuela, los que ejercemos algún cargo público porque nos ha favorecido la voluntad popular, tenemos la responsabilidad, evidentemente, de buscar caminos de encuentro con todos los distintos actores de la vida nacional para conseguir soluciones a la calidad de vida de la gente, que es lo que está más golpeado y que es la prioridad de la gente. Distinguirnos del radicalismo y de las posturas que de alguna forma ya han sido, como lo decía en el segmento anterior, probadas y que no han funcionado, es una cosa. Pero eso no nos puede llevar a parecernos más a lo que a nuestro adversario real, que al final es el gobierno. Al gobierno que nosotros queremos sustituir por las vías democráticas y por las vías regulares y por las vías constitucionales. Que además siempre lo digo, porque hay quienes te dicen, bueno, pero plantear eso en un país donde la Constitución está rota, en un país donde no hay Estado de Derecho, es una ilusión, por no decir otra cosa. Y no deja de tener razón, pero la verdad es que quienes somos demócratas, quienes somos civiles, no podemos plantear otra cosa que no sean los caminos democráticos, civilizados y constitucionales y seguir insistiendo en ellos siempre hasta lograr que el cambio se produzca, sin buscar la aniquilación del otro, entendiendo que el otro existe, que el otro es una realidad. Eso es lo que nos distingue probablemente al radicalismo, a quien quiere acabar con todo, a quien busca vías que no dependen de nosotros para tratar de generar una salida que, también como lo decía en el segmento anterior, sabemos cómo empieza, pero no sabemos cuándo ni cómo termina. Entonces, por supuesto que hay una dirigencia, no tengo duda alguna, que está cooptada, que ha sido cooptada, que el gobierno ha utilizado una estrategia para dividir a la oposición a través de la cooptación de determinados dirigentes. Eso ha pasado. Entonces, claro que la línea es muy delgada y eso evidentemente da pie a la desconfianza por parte de sectores de la sociedad venezolana hacia algunos dirigentes que podemos estar planteando, digamos, un discurso moderado, un discurso que se aleja del radicalismo, que no cree en eso, pero que al mismo tiempo cree que inclusive nosotros, los que estamos en la función pública, necesitamos hablar con quien pueda resolver los problemas de la gente. Por ejemplo, el problema principal de los atillanos, en el caso que me ocupa como concejal del Atillo, es el agua. Por eso me puse una corbata de camello, porque a veces pensamos que en el Atillo el gobierno cree que somos que camellos. No es responsabilidad ni del Consejo Municipal ni de la alcaldía. Por eso. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alzar la voz y hablar con quien tengamos que hablar. El alcalde se ha reunido en varias oportunidades con el presidente de Hidrocapital, con las autoridades competentes en la materia. Y por cierto, hemos logrado a través de la gestión del alcalde que el agua pueda estar fluyendo con mayor regularidad en el Atillo. Bueno, es que hablar con esas personas nos hace cómplices. No, nosotros lo que tenemos es que buscar soluciones para la gente. Y hay que hablar con quien haya que hablar, no con quien yo quiero, sino con quien yo debo. Y eso, ese ejemplo puntual de la vida cotidiana de los atillanos, que nosotros tendremos que hablar, y el alcalde en particular tendrá que hablar con quien tenga que hacerlo para solventarle los problemas a la gente, bueno, también debe ser un ejemplo para lo macro. O sea, debe significar lo macro. Pues si nosotros queremos el establecimiento de un proceso serio de negociación política, donde hayan resultados, por cierto, y ahí el gobierno tiene la principal responsabilidad, es el que tiene la llave para abrir la puerta a las soluciones que el país está esperando para los grandes acuerdos que este país requiere. Bueno, tenemos que seguir siempre insistiendo, sobre todo cuando hay más turbulencia, cuando se ve más difícil el camino, hay que insistir en negociar. Ahorita, cuando vemos una amenaza real en el Caribe, la respuesta del gobierno no puede ser, no nos importa y aquí nos estamos preparando. No, la respuesta tiene que ser, bueno, ¿cómo hacemos para establecer un proceso de negociación, para llegar a algunos acuerdos con el que además ha sido el principal socio comercial de Venezuela por años, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, que es los Estados Unidos? Por supuesto que como sociedad rechazamos
cualquier intervención. Por supuesto que como dirigencia tenemos que rechazar cualquier intento, digamos, de socavar la soberanía venezolana, pero eso no nos puede llevar a obviar la realidad de que tenemos esa amenaza presente y que el mejor camino no es la provocación o no es caer en la provocación, si lo vemos desde esa óptica, es justamente buscar, bueno, vamos a sentarnos a negociar, como Estados Unidos se ha sentado muchas veces con Venezuela a negociar las licencias de Chevron que nosotros celebramos que existan y otras cosas en el orden, digamos, de la liberación de presos, que yo creo que ahí hay que avanzar y abrir las puertas para que todos los presos por razones políticas puedan salir en libertad. Y no seguir bueno, y eso bajaría la tensión. En esa Exacto. zozobra de seguir amenazando a Hay las que personas. buscar Eso del Valle ayuda, que, pues, que la exacto. tensión baje, no elevar desde aquí más la tensión, por más que nos moleste, es buscar soluciones que bajen la tensión y buscar soluciones también que favorezcan la vida de la gente, que es lo más importante. Ni creer que se es dueño de la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Con Siempre es un gusto, placer Del Valle. conversar contigo. Igual. Bueno, sobre este tema, por supuesto, los acontecimientos